She walks in and I'm suddenly a hero. I'm taken in, my hopes begin to rise. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una segunda edición de este podcast de nuestro canal de podcast Outlook de la temporada 2022. Obviamente que vamos a estar teniendo de aquí a fin de año un último y tercer episodio con el cual cerrar esta temporada. Y bueno, como ya sabrán y se habrán dado cuenta, hemos estado sumamente ocupados. Obviamente saben ustedes que nosotros estamos ligados y afiliados obviamente a la plataforma chess24.es, de la cual somos filiales de chess24.cl, y vamos a estar ahí contándoles a lo mejor una que otra novedad en el transcurso, digamos, de este podcast, porque ya la segunda edición de nuestra revista Ajedrez ya está prácticamente saliendo ya, pero súper en breve va a estar saliendo del horno y va a ser una súper edición reload porque no puede estar mejor, está excelente, es insuperable. Yo creo que si se lo dice la editora de aquí de Cuerpo Presente es porque es verdad y porque de hecho yo creo que va a ser, en términos míos, una de las mejores ediciones que hayamos sacado. La tercera ya es una sorpresa y que también los va a sorprender, pero ya va a ser distinta, digamos, de lo que es la segunda, que realmente viene muy, muy reload. Así que yo les recomiendo que se dirijan obviamente a la cuenta de Instagram del mismo nombre, chess24.cl, ¿cierto? Descarguen la última edición y no se olviden que las ediciones anteriores van a ir quedando archivadas obviamente en la plataforma de Kobo de chess24.cl para que ustedes obviamente también las puedan descargar previo pago. Bien. Vamos a iniciar este podcast, ahí vamos a estar, digamos, con algunas cortinas musicales de entrada y de salida que probablemente van a ser un poco más nostálgicas, están asociadas un poco más a lo que sería el gusto personal de quien les habla, porque muchas veces uno va desenterrando algunas canciones que están un poco muertas en la memoria, que fueron un poco de la generación de uno, bueno, uno no es tan viejo tampoco, pero bueno, son canciones que uno de repente les da o las encuentra, a veces YouTube se las tira cuando uno está obviamente ahí en la plataforma escuchando música o buscando qué escuchar por último en esos días o en esas noches donde uno realmente quiere escuchar algo bueno, algo de calidad, y se acuerda de repente de estas canciones que están muertas en la memoria. A propósito de la muerte de Olivia Newton-John, que fue, bueno, bastante lamentable la pérdida de ella porque realmente es una de las voces que se fue, literal, una de las voces con las que yo me crecí, y bueno, a partir de, digamos, de ese recuerdo es que quise colocar también algunas notas nostálgicas con respecto a las cortinas musicales de entrada y de salida de esta edición de podcast, porque fueron, digamos, algunas canciones que se me fueron arrojando, digamos, por defecto a través de YouTube y que de alguna forma estaban ahí, pero las tenía un poco bien escondidas, digamos, estaban bien subterráneas ahí en alguna parte, digamos, del archivero del subconsciente. Bien. Vamos a iniciar, como les contaba, en esta ocasión, también un poco retomando lo que yo les había dejado prometido a principios de año, podríamos decir, porque creo que el primer podcast de este año de la extensión Outlook de nuestro canal de podcast, lo hicimos más o menos entre febrero, marzo, más o menos, con la película, porque vamos a seguir de alguna forma reversionando películas, digamos, que están asociadas al tema espacial y a todo lo que tiene que ver con el tema de la astronomía, ¿verdad? Ya habíamos estado hablando en el primer episodio de esta película del año 1996 que se llamaba Han Llegado, que tenía a Charlie Sheen de protagonista, una película bastante buena que yo la recomendé en su momento bastante para quienes hubieran querido descargarla, porque estuvo en algún tiempo obviamente en la plataforma de Netflix, pero después salió hasta finales de 2021, según creo estuvo, pero después ya la dieron de bajada. Ya, si ustedes saben que las plataformas pagas de televisión, digamos, van rotando muchas veces algún contenido, porque esto suele coincidir también, y es bueno que ustedes lo sepan, suele coincidir con que la baja de una película que a lo mejor ha estado bastante tiempo y que uno pensaría, no es una película nueva tampoco, puede ser una película noventera, incluso puede ser un clásico, te fijas, del 50 hacia atrás, que uno diría, ¿por qué se tomaría la molestia de bajarla? Ah, claro, puede ser también porque obviamente está como quizás estorbando, no mucha gente la mira, es de gustos muy específicos y probablemente hay que hacer más espacio, más storage, por decirlo de alguna forma, para el contenido nuevo. Podría ser esa, digamos, una causa, pero la verdad es que yo no la veo como una causa, ¿ya? Se los digo, por ejemplo,
Perdón que haga este paréntesis, pero bueno, es bueno explicarlo porque si no lo explica obviamente un profesional de las comunicaciones, igual la gente a veces queda en la casa como de a pie sin la explicación. Pero les voy a colocar un ejemplo. Yo soy súper fanática de una actriz de la década del 50 que siempre hacía estas películas como, digamos, trabajaba en películas como de corrupción, qué sé yo, era la típica femme fatal, digamos, de lampón de moda, Gloria Graham particularmente. Y a mí me encantan las películas de Gloria Graham, me encanta ella como actriz, me encantan sus películas, creo que es una de las actrices más inteligentes que he podido sopesar desde el menudo y muy temprano, más temprana y tierna infancia que he estado mirando películas desde desde los 4 o 5 años de que abrí los ojos y trasnochando bastante también, porque soy una trasnochadora, pero bueno, en fin, la gente que me conoce sabe. Se ríen al otro lado del... Ya. Pero en fin, siempre me ha gustado esta actriz. Es una actriz como poco conocida, no es la típica actriz por la cual, digamos, la mayoría de la gente se decantaría, no es un ícono precisamente, pero ella tiene muy buenas películas a su haber. Podríamos decir de ella que ninguna película, al igual que, por ejemplo, George Michael, no tuvo nunca jamás una canción de la cual tú pudieras decir pasó desapercibida. No. Todos los álbumes de él eran redonditos. Yo puedo decir lo mismo de Gloria Graham. Todas las películas de Gloria Graham eran redonditas. Parecía que eran escogidas con pinzas porque aun cuando ella no logró ser un ícono propiamente tal, pero cada película de ella fue, digamos, excelente. Así que, bueno, si quieren investigar por ahí su galería de películas, véanlas porque todas son excelentes. Y les estaba colocando el ejemplo de ella porque para explicar este tema de las películas que salen y entran de las plataformas de televisión paga, en HBO Max, por ejemplo, había una película que a mí me encantaba, que era muy buena, que hacía con Humphrey Bogart. Excelente película, ¿ya? La muerte en un beso, creo que se traduce, es una de las traducciones, digamos, ¿no? O Corazones solitarios, creo, también era otra de las traducciones al español latino que se le dio en su momento. Y es una película que estuvo bastante tiempo, pero de repente me di cuenta que cuando la empezaron a dar en el cable, en la televisión por cable, ya, en un canal de películas obviamente clásicas, la sacaron de HBO Max. Y eso está pasando generalmente. Y es más, hay algunos canales del cable que dicen, a partir de este mes vamos a dar tal película y obviamente se retira también de la plataforma paga donde estaba. O sea, se saca de importante plataforma. No es la primera vez, digamos, que se hace ese ejercicio. Ya creo que el otro día también lo escuché de una teleserie también, creo, ¿no? Entonces, es así un poco como funciona también el mercado, para que la gente también lo entienda, ¿no? Así que la película esta de Charlie Sheen que yo les contaba, han llegado del año 1996, muy buena película, que si ustedes, bueno, se interesan, pueden verla, los que no la han visto, se hizo podcast acá entre marzo y febrero de este año, hicimos un podcast acerca de ella, pero yo les había quedado debiendo específicamente para esta segunda edición, lo que sería el remake, ¿ya? De esta película, que fue del año 2016 y que tuvo, yo diría que más bien 3 traducciones al español latino o al español en general, si ustedes quieren ponerlo en esos términos, que fue Han llegado, igual que la película anterior, La llegada o también El arribo, ¿ya? Esta película que fue dirigida por Denis Villeneuve, ¿ya? Y protagonizada por Amy Adams, ¿ya? La misma actriz colorina, de origen irlandés, ¿cierto? De la película Año Bisiesto, que es un poco más conocida, ¿cierto? Que es más bien una actriz, yo diría que noventera o de principios del 2000, podríamos decirlo. Bueno, protagonizó esta película que logró tener un impacto tal que en su momento fue acreedora nada menos que de los premios de cine WGA y además ganadora en su momento en el año 2017 como mejor película de la edición de la entrega de premios Oscar de ese año, del año 2017. Es una película que la verdad que en este episodio podcast yo quisiera colocar en valor a propósito, digamos, de la versión original que ya hablamos antes, que también trata del mismo tema, de lo que significa o de lo que significaría una eventual llegada de vida inteligente a nuestro planeta, de cómo estamos preparados o no, ¿ya? O cuáles son los secretos que nos ocultan o no, ¿ya? Que esa fue más bien materia, digamos, de la película original, de cómo un poco la política
se inmiscuye, ¿cierto? O cómo la política se inmiscuye en la ciencia, o cómo, en algunos casos, como el caso de esta otra serie, con la cual también voy a hacer, digamos, un poco transversal el mensaje, porque no solamente voy a hablar de la película El Arribo del año 2016 de Amy Adams, sino que también voy a hacer, digamos, este podcast transversal y extensivo a lo que significa el estreno también de la reciente serie Infinity a través del canal AMC, ¿ya? Que, bueno, para algunos canales de cable está a partir de la señal 256. Para quienes tienen ese canal en AMC, a lo mejor lo sintonizan en una plataforma distinta, ¿ok? No les voy a decir, bueno, cuál es la que tengo yo, pero yo al menos lo sintonizo en el 256. Y esta serie que se transmite, al menos dentro del proveedor de cable que yo tengo, los días domingo a partir de las 9 de la noche, o de las 8, no, creo que son las 9 de la noche, es una serie de factura francesa dirigida por Paul Drudant y donde la mayoría de sus actores son desconocidos. Me aventuro a decir que son desconocidos porque quisieron ser bastante leales a la realidad de lo que trata la misma serie, por lo mismo la naturaleza de los actores fueron bastante escogidos desde el punto de vista que no son conocidos y son personas también de distintas nacionalidades. Los que hacen de rusos son rusos, los que hacen de franceses son franceses y los que hacen de norteamericanos, norteamericanos y los que hacen de chinos son chinos, ¿ya? Así que en ese sentido la serie es bastante consecuente con eso. Llama poderosamente la atención de que además es una serie donde se tiene muy en cuenta la opinión europea o de la Agencia Espacial Europea específicamente sobre ciertos temas que no están transparentados o que no han sido transparentados entre el ir y venir o las colaboraciones o no, o lo que se han tapado o no entre las agencias espaciales norteamericanas, puede ser las chinas, que obviamente tienen una carrera espacial por ahí ya muy contundente, que probablemente esté dando de baja a las dos primeras, que generalmente han sido la norteamericana y la rusa. Entonces, pero nunca se ha escuchado fuertemente la voz de lo que tienen que decir, por ejemplo, los franceses o incluso los canadienses, que forman parte también de, digamos, de ese triunvirato de poder, que de alguna forma también lo es y que quiere hacerse ver así también, la Agencia Espacial Europea diciendo nosotros también tenemos algo que decir al respecto, ¿ya? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, básicamente, y no voy a spoilear la serie trata, por poner, digamos, un poco en línea el argumento, de estas típicas misiones que se lanzan a la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Con 3 o 4 tripulantes, o 2 o 3, bueno, no sé cómo será, digamos, ahí digamos, la posta o el relevo. 2 bajan, 2 suben, etcétera. Y básicamente esto es para desmantelar. Nos estamos colocando en un futuro muy lejano, más bien próximo, yo creo que unos 3 o 4 años más, donde la Estación Espacial Internacional vaya a ser dada de baja, porque existen obviamente otros planes, como por ejemplo volver a la Luna, hacer minería espacial, ¿verdad? A propósito de los recursos de minería espacial o incluso minería submarina, dicho sea de paso, voy a repasar, digamos, los acuerdos internacionales sobre aguas internacionales que no fueron firmados durante esta semana. No se llegó a acuerdo entre las superpotencias y parece que no existe voluntad de hacerlo tampoco sobre cuidar el suelo submarino, ¿no? Entonces, la verdad que no se sabe si la guerra está ahí arriba, como plantea la serie Infinity, o está más bien también acá abajo, porque pareciera ser que las superpotencias están desesperadas por encontrar un tipo de minería que les signifique, digamos, mantenerse en el poder o figurar dentro del top 10 o del top 5, parece. Entonces, básicamente esta serie, como les digo, se trata de un relevo, ¿verdad? Como los que se hacen siempre, de astronautas, que en esta ocasión, ¿cierto?, van en un futuro muy próximo a desmantelar la Estación Espacial Internacional. Esto también me hace acordar a otra película que probablemente vayamos a analizar más adelante, que es muy buena igual, y que se llama Trascender, ¿ya? Que también, ¿por qué me acordé de ella? Porque tiene que ver con este tema de lo mismo que les vengo hablando, de lo que significa un poco, digamos, no sé, un poco lo que ya les venía hablando, de cómo la política se inmiscuye en la ciencia, o más bien incluso de cómo los mercados o cómo la economía se inmiscuye en la política y hace que la política termine inmiscuyéndose en la ciencia. Yo siempre he tenido una frase que dice:
principalmente que la ciencia no se inmiscuya en política no significa que no sea opinante, ¿ya? O sea, en el fondo lo que estoy queriendo decir es que la ciencia, si bien debiera probablemente permanecer discreta frente a ciertos temas que son más bien del corte dogmático, ¿no? Y no inmiscuirse porque un poco contamina su quehacer. Sí debiera estar al pendiente de quiénes son las cabezas o las administraciones de turno y velar porque esas administraciones sean del todo, digamos, transparentes o las más convenientes para su quehacer, ¿cierto? Para la financiación de investigación, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, volviendo un poco al punto, digamos, de esta serie Infinity, ya transparenta bastante, digamos, por decirlo de alguna forma, la opinión que tiene o que pudiera tener la Agencia Espacial Europea, específicamente del lado francés o quizás canadiense, con respecto a cómo se vienen haciendo las cosas o se han venido haciendo las cosas por parte de los rusos, por parte de los norteamericanos y también por parte de los chinos, ¿no? Entonces, retomo un poco lo que dejé por ahí en suspenso cuando dije, en la serie Infinity van de relevo, ¿cierto? 2 astronautas y me imagino que bajarán 2 o suben 3 y bajan 3, no sé cómo es ahí, digamos, el relevo. Pero ellos van particularmente en un futuro muy próximo a desmantelar a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué sucede? Básicamente, sucede que pasa lo que, bueno, algo, la idea siempre ha sido tratar de que estas estaciones espaciales internacionales pudieran ser eventualmente rescatables, ¿no? Pero la verdad es que eso no es posible. Lo sabemos incluso desde la primera experiencia que nuestra generación tuvo o desde la que fuimos conscientes, al menos la generación que tiene mayor de 40 años, que tiene, digamos, noción de aquello con la Estación Espacial Mir, que de alguna forma, bueno, sabemos que hay un punto ciego en el océano, que es el punto Nemo de cero accesibilidad oceánica, ¿verdad?, que está ubicada en el Pacífico y que vendría siendo el cementerio per se de las estaciones espaciales internacionales, ¿no? Por muy pequeñas que sean, desde latas de sardina hasta probablemente la que todos conocemos y que también termina en las mismas condiciones. Así como otros también satélites emblemáticos, no quiero decir cuál, ojalá que no tenga ese fin porque yo siempre he abogado también para que se haga algo al respecto, pero en fin. El hecho es que la Estación Espacial Internacional ya... cuando van estos astronautas, específicamente, bueno, hay un tema allí que no se sabe muy bien si específicamente hubo un accidente, ¿ya? No lograron acoplar, si estas personas que no lograron acoplar lograron de todas maneras volver a tierra. El hecho es que, bueno, están apareciendo o apareció un cadáver, y es que es como parte de la serie, digamos, en ciertas condiciones que hacen un poco dudar de si efectivamente... Ya, esto se trató, digamos, de un accidente, si es un cuerpo que cayó desde el espacio exterior, si efectivamente hizo ingreso a la Tierra, o si a lo mejor se trata de algún asesinato, o si se está encubriendo algo. Perdón, la película con la que yo estaba relacionando este tema específicamente de traer las estaciones espaciales internacionales, no era la película Trascender, es otra película que en este minuto no me acuerdo, pero es una película de factura rusa y que trataba de traer a la Estación Espacial Internacional Salyut 7, que si mal no recuerdo, creo que estuvo antes que la Mir. Porque esa Estación Espacial Internacional, según como lo recuerdo, y esa es de la que vamos a hablar probablemente, esa es la película de la que vamos a hablar en el último podcast de este año, estaba muy asociada a lo que tuvo que ver con los eventos del Challenger, el año 86. De hecho, hay una parte, digamos, ahí de la historia en la película, en la línea argumental de la película, que no sé si se condice con la realidad o no, pero ellos vieron en el espacio exterior, alcanzaron a ver a los tripulantes del Challenger, poco antes de que hiciera explosión, ¿ya? Y la verdad que esa parte la muestra la última fase de la película. Estaban ahí tratando de reparar algo, digámoslo, no voy a entregar más detalles, ¿no? Pero los astronautas estaban haciendo su última caminata espacial para poder salvarse ellos mismos la vida. Y los alcanzan a ver, incluso se divisan entre ellos
y después cuando siguen reparando, siguen haciendo lo suyo, lo único que ven es como un resplandor por detrás de sus espaldas, y ellos incluso pensaron que podía haber sido una aurora boreal, que se ven, digamos, esplendorosas desde arriba del espacio exterior, pero sucede que se trataba nada menos que de la explosión de la estación espacial, perdón, del Challenger. Así que esa película es desde la que vamos a estar hablando, y me acordé de ella a propósito de lo que era la serie Infinity, y que estamos relacionando además a la serie Infinity en este minuto con la película, digamos, El arribo o la llegada del año 2016. Bien, la serie Infinity, dirigida por Paul Trudant, es de factura muy reciente, yo diría que es más bien del año 2022. Ya, por eso es una serie que ustedes no van a encontrar en ninguna plataforma paga, no lo está, y probablemente no la encuentren para descargarla en ninguna de sus 6 capítulos. Ya, aproximaciones hay a comentarios, a críticas, etcétera. Uno puede hacer, digamos, spoiler de las críticas, pero la verdad es que es mejor ver las series, porque muchas veces a ti te puede parecer una cosa, digamos, el comentario, y después en la experiencia, cuando avances en la serie y veas hasta el último capítulo, te puede parecer que la serie efectivamente es mucho mejor de lo que te la pintaron, ¿no? Entonces, yo animaría a los demás a seguir cada uno de los 6 capítulos, porque realmente es muy enigmática la tesis que plantea, ¿ya? Entonces, en cada uno de sus 6 capítulos, de los cuales ya van 2, mencionar además que esta serie se repite los días martes a partir de las 8 de la noche. ¿Ya? Los días domingos son los episodios de estreno a las 9 de la noche, y los días martes dan, digamos, la repetición del último capítulo a partir de las 8 de la noche. Bueno, esto a través de la señal AMC, son distintos horarios dependiendo obviamente del proveedor de televisión paga que usted tenga, ¿ya? Entonces, ordenando lo que estábamos hablando y relacionándonos con la película La Llegada del año 2016, yo les estaba diciendo que está relacionada también, obviamente, con este tema de cómo, de alguna forma, la política se inmiscuye en la ciencia, y que yo, en general, soy de las que sostiene que la ciencia, ojalá, digamos, el hecho de que no se inmiscuya en política no significa que no sea opinante. Es decir, tiene que mantenerse en un lugar neutral, donde solamente esté, digamos, no se muestre del todo desafectada, pero que obviamente asume una actitud, ¿cierto? Puede tener una opinión, pero es una opinión neutral, que no es expositiva, que no es manifiesta, pero que obviamente cuando toque a lo que obviamente compete a la ciencia en general, a lo que es investigación, a lo que es probidad de fondos, etcétera, me parece que la ciencia tiene algo que decir, pero no activamente en política, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde entra en juego la línea argumental de la serie Infinity también. Vamos a hacer un breve corte para continuar con, digamos, más en detalle, para animarlos a ver, digamos, no solamente la película La Llegada, sino para que también continúen viendo Infinity, que es una tremenda serie. Vamos a seguir con más detalles y más descripciones de ambas, porque son realmente muy atractivos. Vamos a este corte y seguimos, obviamente, con la segunda parte de este podcast. So close to my dream, and then suddenly it's all there. Suddenly the wheels are in motion, and I'm ready to sail the ocean.
Bienvenidos entonces a este segundo bloque de este segundo podcast, episodio donde, retomando para quienes obviamente se integran obviamente esta señal de programa también radial que está saliendo para otras latitudes, ¿cierto? En formato de programa radial, donde estamos retomando un poco lo que habíamos quedado debiéndoles y que le habíamos prometido en el primer episodio de podcast de este año que, como ya dijimos al principio, había salido entre febrero y marzo y habíamos hablado de la película Han llegado del año 96 y de cuál se hace remake el año 2016, es decir, 10 años después. Con motivo de los 10 años de esa película se hace el remake con la traducción La llegada o El arribo, bajo la dirección de Denis Villeneuve y el protagónico de Amy Adams. Además vamos a estar cruzando obviamente también con lo que ha sido el estreno de la exitosa serie Infinity de 6 episodios. La temporada consta de 6 episodios y de los cuales ya llevamos 2. De esos 6 episodios ya llevamos 2 bajo la dirección de Paul Rudant y obviamente 2 de esos episodios ya tienen nombre porque, ya los hemos podido ver obviamente. El primero de ellos se llama La Torre del Silencio, Le Tour de Silence, y la segunda es Le Tour de Babel, es decir, la Torre de Babel, ¿cierto? Llama poderosamente la atención, ¿cierto? A propósito de, que me estaba acordando de hacer los créditos, obviamente, de que no podía dejar de mencionar, y mandar saludos, un tremendo abrazo, obviamente, a Jay Garrett, que es un amigo que tenemos por ahí en la plataforma de nuestra revista Ajedrez, ¿cierto? Uno nunca sabe la cantidad de amigos que se acoplan allí, pero hemos tenido una sorpresa monumental al haber hecho, digamos, una línea editorial, o más bien haber dedicado parte, digamos, de lo que significa editorialmente hablando de uno de los posts de nuestra plataforma chess24.cl, recordando al gran John Haley, ¿ya? Que es este ex campeón europeo, ¿ya? Para que la gente lo entienda, ni siquiera Nigel Short, para los que siguen y saben de ajedrez, ni siquiera Nigel Short pudo conquistar muchos de los tronos europeos que este señor pudo conquistar después de los 40 años y habiendo aprendido a jugar después de los 30, con un pasado bien tormentoso, bien difícil, que para quienes se acerquen a la plataforma de chess24.cl yo los insto a que lean el último post, porque realmente, ahí está también en la bio el link para que ustedes vayan al vínculo y vean el documental y sepan de lo que les estoy hablando. Es un placer enorme que alguien te agradezca como Jason Garrett y te diga, ¿sabes qué? Mi tío jugó con él. Y le acabo de comentar que usted hizo, digamos, la línea editorial para la edición reciente de Ajedrez, recordándolo a él. Cuando usted quiera, es bienvenida acá al café que él tiene en Londres para que jueguen una partida. Eso es tremendamente gratificante, así que un abrazo gigante. No puedo pasar esta edición sin darle un abrazo gigante a Jason Garrett y obviamente al gran y tremendo John Haley. Así que lean su historia, está ahí reseñada en un post y además si alcanzan todavía antes de que levantemos obviamente una nueva publicación, va a estar ahí linkeable, digamos, el vínculo para que ustedes puedan ver el documental acerca de su experiencia de vida que es notable. Nada más les voy a decir. Bien, a propósito de que estábamos hablando y estaba principiando yo este segundo bloque con los 2 primeros episodios de la serie Infinity, ya, de la cual dije, bueno, los 2 primeros, el primero era Tour de Silence y la segunda la Torre de Babel, la Tour de Babel. Llama poderosamente la atención y ya que estaba haciendo, digamos, la promo de la revista de Ajedrez, hay quienes dentro, digamos, un poco del misticismo, de lo que significa la simbología del espacio, de lo que significa también por parte de la ciencia, que miren, no trepida muchas veces en meterse en política. La ciencia nueva de hoy en día, hecha por los más jóvenes o las personas que tienen menos de 30 años, no trepida en vincularse o pronunciarse sobre ciertos temas políticos, ya de forma muy patente, muy manifiesta, yo diría hasta puntos insospechados que nada tienen incluso que ver con la ciencia. Entonces, casi una ciencia militante, que a mí, si es por ponerlo, digamos, en términos personales, a mí me molesta un poco. Vuelvo a insistir de que la ciencia tendría que ser neutral en ese sentido y estar más, digamos, súper vigilante y atenta como un actor bastante activo en cuanto las cabezas de administración sean capaces de velar y de dar probidad con respecto a fondos. Nada más que ese debiera ser el papel de la ciencia, en realidad. Entonces,
la verdad es que, por otro lado, uno dice, cuando la astronomía, de todas maneras, también sí no trepida en desacreditar ciertas formas y ciertas bases sobre las cuales pudo haberse erigido en alguna época, ¿ya? Las desestima completamente. Es decir, a ver, no nos olvidemos que la astronomía también existe gracias a la geometría. Y sin embargo, si tú le hablas a un astrónomo de geometría, te va a decir, pero eso ¿de qué me sirve? Pero lo sentimos cuando la geometría, y lo dice bien claro el libro Baldor en algunos de sus acápites, por decirlo de alguna forma, de unidad, cuando la geometría dejó de abarcar y de ser suficiente, tuvo que pasar a llamarse astronomía. Y es muy probable que antes de la geometría celeste, como se entendía en ese entonces, ya en épocas muy antiguas, muy remotas, es muy probable que incluso la astrología haya sido la norma. Y así fue evolucionando. Incluso la astronomía hoy en día ya no es suficiente para explicar los fenómenos, ¿cierto?, que están naciendo todos los días y descubriendo nuevas cosas. Entonces, ahora es la astrofísica, la astrodinámica, la astrobiología, etcétera. Entonces, también la ciencia en ese sentido yo diría que va en una dirección equivocada, preocupándose de cosas de las que no debiera preocuparse y tomando muy poco, digamos, del ancestro que debiera escuchar más, muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta inflexión y este ejercicio mental de alguna forma? Porque si lo relaciono con el tema del que hablábamos recién a propósito de la promo que estábamos haciendo del ajedrez, hay ciertos vínculos un poco místicos que tienen que ver y que siempre se ha hablado de la relación que tiene el ajedrez porque nunca se ha sabido cuál es su procedencia, que es un juego tan inteligente supuestamente inventado por la civilización india, ¿verdad? Después pasó a manos del Chitranch con el perfeccionamiento que hicieron los árabes y que finalmente fueron, digamos, los españoles que tomaron la lúdica de los moros y fueron perfeccionando el tablero hasta dejarlo en un cuadrado perfecto de 8 por 8 casillas. Pero la verdad es que es muy probable que haya sido de 6 por 10, es decir, que haya sido, digamos, un tablero donde no hayan habido 8 piezas a lo mejor por lado o 16 piezas por lado, sino probablemente 12. ¿Ya? Desde el punto de vista de lo que era el chaturanga indio, porque eso tiene más relación con cómo nosotros hacemos, digamos, cómo le damos vida al cosmos, cómo medimos el tiempo, ¿ya? Desde una sexta parte, desde 60 segundos, un minuto, desde 60 minutos, una hora, etcétera. Entonces, es más probable que haya sido así, eso tiene más sentido. Ahora, si lo vamos a asociar desde ese punto de vista, digamos, con los ritmos naturales de la Tierra, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, es muy probable también, y tiene más sentido, que, vuelvo a insistir, haya sido como los dedos de una mano. Es muy probable. Los seres humanos tenemos 5 dedos en una mano, ¿ya? Si fuera que cada dedo de una mano representara a una pieza del ajedrez, ¿ya? Obviamente nos faltaría una pieza, porque no tenemos 6 dedos, ¿ya? Bueno, hay algunos estudios antropológicos que dicen que el ser humano va a ir perdiendo incluso un dedo o que probablemente vaya desarrollando otro en una extremidad, no lo sabemos. Eso todavía está en tierra de la ingeniería genética y de cómo se vaya dando la evolución de la especie. Pero si vamos a hacerle caso, digamos, a esas tesis que todavía, obviamente, a las que no se ha llegado a dar prueba, por decirlo de alguna forma, no hemos llegado hasta ahí, efectivamente, cada una de las piezas, si es que vamos a seguir, digamos, el inicio o la base de lo que es el ajedrez indio, como debiera haber sido, de 12 piezas o de 6 piezas por lado, ¿ya? Claro, efectivamente sería como los dedos de una mano, o cada pieza se correspondería con los dedos de una mano. Pero nos faltaría una pieza, porque tenemos 5 dedos en una mano. Entonces, fíjense ustedes, miren, tenemos el dedo pulgar, que cuando uno levanta el dedo pulgar es muy parecido a un caballo, ¿ya? Y es precisamente, digamos, es una de las piezas finales que están por el lado del tablero, la penúltima más bien. Luego tenemos el dedo índice, que vendría siendo prácticamente la reina. Luego tenemos el dedo mayor, que tendría que ser necesariamente el rey. Un rey que siempre tiene que gobernar más que con el corazón, tiene que gobernar más que con la cabeza, muchas veces tiene que gobernar y saber ver otras cosas, ya que le llamamos el dedo corazón,
tendría que también tener corazón para el pueblo. Muchas veces se dice que la reina es la que hace todo el trabajo en el ajedrez y que por lo mismo ella es la verdadera, digamos, el verdadero raciocinio dentro del juego o dentro del esquema. Luego tenemos el dedo anular, que vendría siendo un poco, digamos, el consejero o el que presta apoyo a los tres primeros. Y finalmente tenemos el dedo más débil, que vendría siendo un poco el pueblo, un dedo muy diferente, ¿cierto? El más pequeño de todos, que se aparta completamente de los demás, ¿ya? Y que simboliza, digamos, un poco el límite que hay entre lo que significa, digamos, la plebe, por decirlo de alguna manera, con respecto a la posición que tienen los demás. Pero seguimos insistiendo en que son 6 piezas y que por lo mismo nos faltaría un dedo para completar los 6 de esta mano que vendría siendo perfecta en el ajedrez, ¿ya? La mano perfecta. Entonces, ahí es donde falta una pieza y es la única que no hemos nombrado, que es la torre, ¿ya? Y ya que esta serie Infinity, los 2 primeros episodios me llama poderosamente la atención, si es que a lo mejor incluso el tercero no también tiene un nombre relacionado, tienen nombres relacionados con torres. Y fíjense ustedes que la Torre del Silencio, la Torre de Babel, están todas implicadas, digamos, con un misterio, ¿ya?, que tiene que ver con formas de comunicar. La Torre de Babel es más bien una parábola o una explicación, o sienta las bases de un cimiento, digamos, simbólico, por decirlo de alguna manera, que está presente en la Biblia, y que dice que las personas tuvieron que hablar o tuvieron que empezar a hablar idiomas diferentes. Nadie sabe por qué, ¿cierto? Pero tuvieron que empezar a hablar idiomas diferentes. No hay una explicación para eso. Pero sin embargo, a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo hoy día con la civilización actual, esto tiene más sentido que nunca desde el punto de vista no de por qué hablamos distinto, sino que explica de alguna forma, y ahora entendemos un poco más la simbología, porque viene a decirnos, va a llegar un momento en que la civilización no se va a poder comunicar. Y eso no tiene que ver con la parte figurativa de que hablamos distinto. El que hablemos distinto es algo, digamos, pasa a ser algo casi anecdótico. Ya no es la pregunta, ¿no? Ahora, hoy en día es la explicación o el entendimiento que tenemos de ese mensaje, ¿verdad? De que hoy en día, cada vez a raíz, digamos, de factores externos como la tecnología o que estemos depositando más capacidad cognitiva en aparatos tecnológicos o en dispositivos tecnológicos, vamos a ir perdiendo la capacidad de comunicarnos. Es decir, lo que tenía que ver, digamos, con esta parábola es que estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos. Y la Torre de Babel explica muy bien eso. Hoy día es entendible, completamente entendible esa parábola desde el punto de vista simbólico, ¿ya? Y me da la impresión que tiene mucho que ver también con lo que manifiesta la serie, ¿ya? Cuando uno de los protagonistas dice, no te dejes convencer por lo que te dicen, escúchate a ti misma y escúchame solamente a mí, ¿ya? Soy el depositario un poco de la verdad. Independiente de los juegos mentales que tengan esta serie, tanto como también la película de Amy Adams, que estos juegos mentales están basados probablemente en realidades alteradas del tiempo, ya, es decir, paradojas temporales, presentes alternos. Ni siquiera sabemos si efectivamente el hombre desde que existe la civilización, digamos, creó el tiempo a su manera, desde una forma lineal, donde existe el pasado, el presente y probablemente el futuro, sea lo correcto. Porque fíjense ustedes que en la película La Llegada de 2016, protagonizada por Amy Adams, se basa y trabaja la tesis de un muy connotado lingüista que era Sapir-Whorf, ¿verdad? Que decía que la forma en cómo nos comunicamos determina también el cómo pensamos y viceversa, ¿ya? Entonces, mientras probablemente seamos más complejos o más elaborados en pensar, ¿ya? Es muy probable que nuestro lenguaje se haya adaptado también a esa forma de pensar. Y para algunos puede sonar muy simple o también quizás muy complejo. Puede ser muy complejo el que nos comuniquemos con hesiogramas, con logogramas, es decir, a través de símbolos, ¿verdad?
que un símbolo signifique un mensaje entero. Incluso se plantea ahí en la película de Amy Adams. Nosotros, para poder comunicarnos como lo hacen los septápodos, o estos seres que obviamente arribaron a la Tierra en la película, que eran unos seres alienígenas que tenían 7 patas, por decirlo de alguna forma, o 7 dedos, si vamos a trasladarlo, digamos, a la misma lógica de lo que veníamos hablando, de los 6 dedos que debiéramos tener y no los 5 a lo mejor, porque el sexto sería más bien una noción un poco más, digamos, asociada a la comunicación. Imagínense, en esa película, la llegada, estos seres tienen 7 dedos. 7 dedos de los cuales no tienen una huella digital, no dejan una huella digital porque probablemente no la necesitan. No necesitan tener una identidad. Es muy probable que no lo necesiten. Pero sin embargo ellos entienden en la película que nosotros como civilización sí somos individualizables. Si nos comunicamos o partimos comunicándonos para entendernos con una raza diferente o una raza superior diciendo yo soy humana. Él es humano, yo soy mujer, él es hombre, yo soy humana mujer y tengo un nombre, él es humano hombre y tiene un nombre, ¿verdad? Probablemente todo todo ese mensaje, razas superiores alienígenas los tienen completamente ahorrado, ¿ya? Y se comuniquen de una forma tan poco lineal, quizás tan circular o tan alterna, ¿ya? Como la forma que tienen ellos mismos de medir el tiempo. Y es igual la manera en la cual dentro de la película la protagonista no sabe si está situada en un presente, si tiene déjà vus, ¿verdad? O recuerdos que ella cree haber tenido o que pareciera que le volvieran de algún pasado, pero no recuerda haberlos vivenciado, ¿ya? Pero lo que sí sabe es que está teniendo saltos temporales, de que puede obtener una respuesta que le está haciendo falta ahora en un momento al trasladarse en una realidad alterna. Que a través de esa experiencia además puede solucionar conflictos y lo parte diciendo la película. Su compañero de vida que él conoce le dice: estoy leyendo de uno de tus estudios donde tú citas que la comunicación es el pilar de la civilización y es la principal arma que se saca en un momento o en un conflicto armado o en una guerra. Y él la corrige porque él es científico, ya que ella es lingüista. Ella interpreta a la doctora Louise Banks e Ian Downley, que es su compañero, obviamente, y pasa a ser también en la película su compañero de vida, es un físico. ¿Ya? Por lo tanto, ella es humanista y él es una persona completamente, digamos, matemática, un hombre de ciencias. Entonces él le dice: pienso que estás equivocada porque el pilar de la ciencia, el pilar de la civilización es la ciencia y no el lenguaje. Pero sin embargo, ella nos demuestra al cabo de la película de que no solamente la ciencia es necesaria y se saca al momento de un conflicto armado, sino que podría sostener la tesis efectivamente que ella estaba en lo correcto, de que es muy probable de que sea el pilar sobre el cual se erige una civilización, ¿ya? Y eso, si lo trasladamos obviamente a eventos como la Biblia o a la simbología de la Biblia o a la Torre de Babel, ahora nos hace mucho más sentido, ¿ya? Y hace también sentido en esta serie Infinity de la que hablábamos hace un rato y de la cual estamos haciendo también un poco de spoiler a través de su estreno, ¿ya? Que también está alterada con estas realidades que van y que vienen, ¿ya? No porque estemos viajando en el tiempo, no, porque hay saltos temporales que son hacia realidades que son alternas, ¿verdad? Comunicación no lineal, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que puede ser circular. Lo dice además esta excelente película La Llegada del año 2016, para que un humano siquiera pudiera ser capaz de escribir o de expresarse de la forma en que lo hace una raza superior, como los septápodos que tienen 7 dedos, ¿ya? Tendríamos que ser capaces de construir un mensaje de la forma en que nosotros nos comunicamos, escribir una oración, ¿ya? Y entregarle una cierta cantidad de palabras, o cada mano tendría que estar obturada de forma que tendríamos que poder saber de antemano o coordinar cuántas palabras tenemos que escribir con cada mano y escribir muy bien, además en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como solemos hacerlo. Sería súper complicado para nosotros, ¿ya? No es una... no formó parte ya de la evolución de nosotros, ¿ya?
No formó parte de la evolución de nosotros pensar así, como que el tiempo podía ser alterno, podía ser paralelo, sino que partimos comunicándonos de manera lineal, medimos el tiempo de manera lineal y nuestra existencia también es lineal, ¿ya? Entonces, a ella, a Amy Adams, a la doctora Louise Banks, en el fondo, en la película le cuesta mucho entender y ella va y entra a la nave una y otra vez para poder entender, cuando ya le estaban diciendo todos, digamos, los efectivos policiales, digamos, y la gente que estaba con altos cargos militares ahí vigilando, digamos, la misión, le dicen, ya no puede volver a entrar, no es seguro, estamos preparando incluso un ataque. Y ella vuelve a entrar una y otra vez y para poder entender, y no logra entender lo que le están diciendo, cuando lo que le están diciendo es que lo que ella tiene en el fondo es un arma, ¿ya? La capacidad, lo que a ella le ha sido dada, le ha sido confiado, es la capacidad de poder expresarse de una manera distinta, ¿ya? Aquí en la otra serie, Infinity, esto se da de manera en que probablemente, y se desacredita incluso a la protagonista, que es una astronauta francesa, se le desacredita a través de, digamos, de una condición, digamos, patológica que ella previamente ya tiene dentro de su historial, que se llama parafrenia. ¿Qué es la parafrenia? La parafrenia está muy asociada un poco a lo que experimenta también Amy Adams en la película, o que empieza ella a vivenciar a partir del contacto alienígena, que tiene que ver con este tema de que muchas veces, vuelvo a insistir, tú no sabes si son recuerdos vivenciados a través de un déjà vu, o efectivamente fue un pasado que dejaste atrás, o algo que sabes, pero no sabes por qué lo sabes. ¿Me entiendes? Tienes noción sobre algo que va a pasar o algo que es presente alterno, que probablemente está ocurriendo paralelo a tu existencia, pero no sabes por qué tienes esa información, ¿ya? Entonces, esto puede, desde la perspectiva, incluso el psicoanálisis, aquí ya no entra para nada a hablar la psicología ni la psiquiatría, sino directamente el psicoanálisis, y Freud lo habló en su momento. Si ustedes pescan cualquier libro, digamos, de Freud, donde ya el psicoanálisis trasciende la parte lingüística a las tesis de Sapir-Whorf, a las tesis incluso de los cursos de lingüística general, incluso de Ferdinand de Saussure, ya que se estudian además mucho en periodismo, te dice bien claro, digamos, que vuelvo a insistir, la forma en que nos comunicamos, digamos, o la forma en que pensamos determina la forma en que nos comunicamos, ¿ya? Y por lo mismo, estas parafrenias podrían ser, por ejemplo, no sé, un sueño, por ejemplo, en el que nosotros, hay personas que vamos a pensar que creen en el más allá. Vamos a poner ese ejemplo. Ya, una persona que cree en el más allá y que sueña con alguien que ya no está, recibe un mensaje, o esa persona que ya no está le entrega un mensaje que el receptor confía en que es efectivo, etcétera, porque solamente ella conoce, a lo mejor, o es depositaria de ese mensaje, ella conocía mejor que nadie a esa persona con la que soñó, y por lo tanto no es un constructo de la mente, no es algo residual tampoco, ¿ya? Del día. Por lo tanto, la persona lo determina como una comunicación efectiva, ¿ya? Quien sueña lo determina como un mensaje, como una comunicación efectiva. Por lo tanto, perdón, desde el punto de vista de Freud, que a lo mejor no era creyente, para él podría ser una parafrenia, es decir, un episodio probablemente de locura, al cual, digamos, la significación del mensaje está dada por digamos, el interpretante, por decirlo en esta, desde el punto de vista, digamos, de la teoría de la comunicación, si es por colocar estos nombres rimbombantes, ¿cierto? El interpretante, que en este caso sería el que sueña. Solamente él puede atribuirle significado a algo que no lo tiene, ¿ya? Pero a lo mejor no es así, ¿ya? A lo mejor es verdad, ¿ya? A lo mejor no es una parafrenia, ¿cierto? No es una locura. Por cierto que existen tres
tres tipos de parafrenia. Ahí investigando y leyendo un poco más acerca de esta condición, que me llamó bastante la atención poder investigar a raíz de esta serie Infinity. Existen tres tipos de parafrenia, que está la fantástica, ya la que de alguna manera y efectivamente pasa a ser una condición, digamos, patológica que puede acabar en demencia a través de los años. Luego está la confabulatoria, que es con delirio de persecución y que probablemente está más asociada a la esquizofrenia. Y después está una que es más bien de tipo expansiva y que tiene que ver con mentirse a sí mismo o creer, en este caso, que era lo que estábamos hablando, de que ciertas, de que uno mismo le atribuye significado a mensajes que probablemente para otras personas no tendrían ningún significado, ¿ya? O ningún valor de comunicación efectiva. Bueno, básicamente, digamos, esa es la forma, digamos, en que se determina un poco la comunicación o la paradoja temporal en la que cae nuestra Anna Zarati, que es la protagonista, la astronauta francesa de la serie Infinity. En el lado, digamos, de la excelente película de Amy Adams, La llegada del año 2016, como ya dijimos, que era comunicación no lineal, logogramas, huesiogramas, gráficos, ya podríamos explicarlo muy bien solamente con una imagen, ya que ellos hablaban de imágenes. Imagínense lo que sería comunicar todo un mensaje a través de una imagen. Y por eso se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Por algo está acuñada también el término y el concepto. Pero desde el punto de vista comunicante, de lo que significa establecer comunicación con alguien que no pertenece a tu especie, que sería muy difícil partir desde cero, y lo explica de forma muy metodológica, además, Louis Banks, que es Amy Adams en la película, ¿ya? Y con bastante sacrificio por lo demás. Si fuera por explicarlo en términos simples, es como si estuvieras en distintos planos, en distintos planos de dimensión, ¿cierto? El típico ejemplo que yo coloco de la ventana mojada, es decir, colócate en un día de lluvia a observar una ventana donde hay miles de gotas de lluvia depositadas y probablemente vas a ocupar cada una de esas gotas como que fuera un lente óptico, ¿cierto? O como que estuvieras mirando a través de una cámara fotográfica, del lente de una cámara fotográfica, a través del ocular, ¿ya? Concéntrate en una imagen que esté justo, digamos, en la mitad o que quepa justo dentro, digamos, de una de las gotas de lluvia y que por lo demás se va a refractar en cada una de las gotas de lluvia, va a ser la misma imagen, pero ojo, que no van a estar en la misma dirección, van a estar orientadas en direcciones distintas. Es el mismo mensaje, ¿verdad? Pero está orientado de manera distinta. Entonces, lo que se explica acá es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo ejemplo, ¿ya? Son presentes alternos. Es decir, pasamos a una dimensión donde el ser humano admite a través de estas producciones cinematográficas, ya sean series o películas, donde ya no hablamos de presentes paralelos. El presente paralelo en física se explicaba en las universidades hasta hace algunas décadas atrás como parte de la dimensión espacio-temporal lineal, donde existía un presente, un pasado y un futuro. Pero hoy día estamos acudiendo a la luz de las nuevas investigaciones y de lo que ha avanzado la ciencia en general. Estamos acudiendo a hablar en términos de lo que es presente alterno, como una posibilidad, ¿ya? Y donde además la posibilidad concreta para poder establecer una comunicación o al menos una base de entendimiento o de primer contacto con una civilización, si es que fuera el caso, tendría que ser necesariamente a través del lenguaje. O abriéndonos a la posibilidad de que el lenguaje no es lineal como nos determina a nosotros, o como partió determinando históricamente al ser humano como especie. ¿Ya? Bien, lo voy a dejar hasta ahí porque creo que los tengo que dejar ver las películas, porque además tienen un mensaje hermosísimo. La película de Amy Adams es hermosísima. Véanla porque les va a encantar.
¿ya? Traten de entenderla porque además a mí me encanta la película. No por nada creo que se ganó un Oscar muy merecido a Mejor Película en su momento, en el año 2017. Y además Infinity, ¿ya? Que tiene estos dos episodios que son muy enigmáticos y que yo creo que no por nada los dos episodios parten hablando de una torre de comunicación, ¿ya? Ya sea Tour de Silence o Tour de Babel, ¿ya? Así que por ahí, digamos, hay mucha tela que cortar, hay mucho mensaje místico, yo creo, hay mucho de lo cual poner atención y vamos a estar hablando probablemente en un tercer y último podcast de este año de la otra película que ya les comenté y que tiene que ver con este tema de los destinos que muchas veces tienen las estaciones espaciales internacionales. Y estos experimentos también que muchas veces, por ahí dejé un poco en suspenso en antes la idea, de que muchas veces se lanzan estaciones espaciales internacionales, muchas veces incluso los chinos, que son los que llevan hoy día un poco, no sé si el primero o el segundo lugar, pero están ahí dejando atrás a una de las superpotencias, pero cabe la duda, ¿no? Lanzan, digamos, dispositivos, lanzan satélites todos los días, lanzan rovers todos los días, lanzan, qué sé yo, no sé, un sol artificial, una luna, un no sé qué, y además estaciones espaciales como, no sé, como si fuera a lanzar simplemente una lata de sardinas al espacio. Y la verdad es que no lo digo solamente por el presupuesto que tienen, pero la verdad es que conociéndolos a ellos y lo minuciosos que son en su economía y todo, me llama poderosamente la atención de que esas estaciones espaciales internacionales hayan durado tan poco, cuando en general, por más pequeñas y de alguna manera de ensayo o muy preliminares que sean, tienen que cumplir una misión y un periodo, digamos, útil de vida. El hecho que no hayan completado, ni siquiera se hayan acercado al promedio, digamos, de vida, esas pequeñas unidades, me llama poderosamente a mí también la atención. Entonces, hay mucho secreto en torno a eso. Yo, por lo menos, soy de las que siempre partió diciendo de que el COVID no nació, si me preguntan a mí, la tesis que yo tengo, no fue culpa ni responsabilidad de un murciélago. Ya, yo creo que algo se hizo mal en alguna parte. ¿Ya? Y siempre he sostenido esa idea. Entonces, esta serie Infinity abre muchas interrogantes a ese respecto. Interpela mucho la labor de las agencias espaciales desde el punto de vista, digamos, de la visión neutral que tiene la Agencia Espacial Europea. Así que véanla, no se van a arrepentir. Así que eso, ¿ya? Los dejo ahí con otra cortina musical especial de esas que estaban por ahí caídas en el recuerdo y que hemos estado rescatando en estos últimos días. No se olviden, obviamente, de descargar la segunda edición de nuestra revista Ajedrez. Nos vemos. Little by little we meet in the middle. There's danger in the dark. You wanna be a leader, making it right to be out in the cold. You wanna be a leader, and you got a reason for living. You battle on with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away. It's gotta be now.